Muy bien. Después, en la segunda parte de la clase, nos enfocamos en el simulador, en la prueba anterior y en el simulador que les han habilitado, ¿sí? Porque ese simulador igual tenemos que resolverlo completamente. Ahora, vamos entonces primero con lo que sería hoy día. Ya nosotros vimos anteriormente, vimos ángulos, fórmulas principales para ángulos. Vimos triángulos, que este es el tema más extenso que tienen en geometría, ya que se divide ángulos de un triángulo. Se divide en relaciones de semejanza, relaciones de congruencia, homotesia, aunque homotesia no hemos visto mucho, pero homotesia tampoco varía mucho. De aquí les voy a hablar un poquito de lo que es homotesia. Eh, Vimos lo que es relaciones métricas, teorema de Menelao, teorema de Seba, teorema de bisectrices, que son las de relaciones métricas. Después vino lo que es circunferencia, todo lo que tiene que ver con la parte de circunferencia. Ángulos, lo dividimos incluso en tres, en ángulos, en longitudes y en áreas de circunferencias. Y por hoy nos tocaba entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Hasta círculo o circunferencia. Profe, la Inge dijo que hemotesias no va a estar en el examen. Bueno, no es un tema igual, hemotesia no es un tema difícil. Se relaciona mucho con semejanzas, pero ya si no está, entonces por un lado, salvados. Un tema menos. Ahora, hoy día entonces nos tocaría revisar lo que son cuadriláteros, polígonos regulares. Hasta ahí termina geometría plana. Después de geometría analítica entra lo que es la recta y circunferencia. Circunferencia. ¿Sí? Esto es lo que encierra todo lo que es la parte de geometría. Ahora, a algunos estudiantes no les habían dado circunferencia, por lo cual incluso esta semana les habían llamado para que puedan darles esa clase. Sí, igual, si usted fue alguno de ellos, también supongo que asimismo les llamaron para darles esa parte de la clase. Bueno, al menos a algunos estudiantes todavía les tocaba esa clase por ahí. ¿Listo? ¿Ya? Bien. Entonces, ok. Ahora, empecemos con cuadriláteros. Ya. Los temas más comunes de cuadriláteros van a tener, primero, cuadriláteros conocidos. Por ejemplo, el paralelogramo. Ahora, características del paralelogramo. No se me olviden, el paralelogramo por eso mismo tiene su nombre porque se forma entre dos rectas paralelas, ¿sí? Y en la otra dirección también dos rectas paralelas. Un rectángulo, un cuadrado es un paralelogramo, pero esta es la forma más común de representarlos, ¿sí? Profe Lange nos dio los temas ángulos del triángulo, ya vimos, áreas del triángulo, ya vimos, áreas de segmentos circulares, ya vimos, polígonos regulares, entre lo que es cuadriláteros y polígonos, ¿sí? Aplicación de la recta y ecuación de la circunferencia. Sí, pues estamos aquí. Cuadriláteros y entramos a polígonos regulares, ¿ya? Es justo esos temas, ¿ya? Ok, listo. Entonces, del cuadrilátero, ¿qué es lo único que yo necesito que pueda recordar? Primero, lo que necesito que recuerda, puede repetir lo que va a ir. A ver, lo que va a ir. Les copio y les pego. O puede Yaritza compartir el mensaje nuevamente, pero en el grupo general. Me envió directamente a mí. ¿Se puede enviarlo Ya. a todo el grupo, por favor? Listo, entonces. Del cuadrilátero, lo primero que tienen que reconocer es que si yo tengo un lado A, un lado B y un ángulo, puedo calcular el área del cuadrilátero, ya que es simplemente el lado A por el lado B por el seno del ángulo. ¿Sí? De esa manera.
Eso es lo que tiene que ver con cuadrilátero. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿En qué? dime, Diego, Disculpe, esa no es la fórmula para calcular el área de un triángulo. falta el sobre 2. El triángulo es Ah, sobre ya, ya. el cuadrilátero, porque justamente pueden notar que se forma la mitad de un triángulo, ¿sí? Y acá es el mismo alfa, entonces es el mismo, el cuadrilátero, el paralelogramo es la mitad del triángulo, ¿sí? ¿Listo? Y el otro detalle es que las diagonales justo se cortan en la mitad en el paralelogramo dividiéndole en lados iguales. Listo. Eso es lo que necesitan recordar del paralelogramo. ¿Ya? Asimismo, si yo tengo dos ángulos alfa y beta, alfa más beta es igual a 180 grados. ¿Listo? Mm, muy bien. Esto en cuanto a paralelogramo. Ahora, segundo cuadrilátero importante, el trapecio. ¿Sí? Del trapecio, igual, principalmente el trapecio isósceles es el que usted debe recordar, donde estos dos lados son paralelos, ¿sí? Base menor, base mayor, aquí tendríamos la altura. Como es un trapecio isósceles, estos dos ángulos pueden ser iguales. Y la fórmula del área. Acuérdense que en el trapecio el área es base mayor más base menor sobre 2 y eso por altura. ¿Sí? Me quedaría de esa manera. Ya, esta es la fórmula que les toca considerar. Luego, en el trapecio, la otra parte que tienen que tomar en cuenta es que les toca trabajar con triángulo rectángulo en las esquinas. Por eso siempre les dan los ángulos de las esquinas. Y el otro es el rombo. El rombo tiene como característica, y se me fue un poco, sería más o menos ahí, aunque está medio chueco, pero estos lados todos son iguales. Esto se conoce como diagonal menor y la otra como diagonal mayor. El área del rombo es diagonal menor por diagonal mayor sobre 2. ¿Listo? Y lo que hace es formarse por triángulos rectángulos iguales. Todos los triángulos rectángulos que se forman en el rombo son exactamente los mismos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me puede repetir de nuevo, por favor? En el del rombo, Sí. ya. El rombo les decía, primero se caracteriza porque tiene dos diagonales, una diagonal mayor, que es la diagonal más grande, y una diagonal menor, que es la diagonal más pequeña. Los lados de un rombo, todos son exactamente iguales y forman cuatro triángulos rectángulos iguales o congruentes. ¿Ya? Por eso, de aquí a acá son la misma y este lado de acá arriba es el mismo que de acá abajo. ¿Ya? Gracias. Listo. Entonces ahí sería. Aunque no sé, este tema, como dicen, no está incluido, pero dentro de polígonos regulares es siempre bueno tener esta parte como característica. ¿Sí? Al menos estos tres básicos del paralelogramo, ya saben, el área es un lado por el otro, por el seno del ángulo, sin dividir para dos, eso es para el triángulo. El trapecio, base mayor más base menor, por altura. Ahora, en los trapecios hay un detalle que suelen hacer. En los trapecios suelen trazar paralelas a alguno de los triángulos para poder formar
una figura un poco más sencilla, que también lo pueden hacer acá. Si ustedes le ven conveniente trazar lados paralelos, está bien. ¿Sí? ¿Qué se pueden hacer también en esta parte? ¿En qué se suelen trazar las paralelas? En las diagonales. Por ejemplo, esta diagonal, trazarla para acá. ¿Sí? Y lo que se forma es un triángulo rectángulo donde la base es justamente base mayor más base menor, base mayor más base menor. Y la altura sigue siendo h. ¿Sí? Esto principalmente cuando les dicen que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Que algunos sí se haya encontrado. Ya vamos viendo en el simulador que vamos a resolver más liguito, si es que apareció este tema. En esto se resume todo lo que es estos casos de cuadriláteros. ¿Ya? Ahora, y estaba también el caso del cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? A ver. Ángulos en el triángulo, polígonos regulares, rombos, suplemento y complemento, ecuación general de la recta. A todos les han dado temas diferentes. Yo mejor les sigo dando todo. Porque por aquí a alguien le han dado unos temas diferentes. Entonces, ahora, viene lo que es polígono inscriptible o cuadrilátero inscriptible. Cuadrilátero inscriptible. Bueno, aquí no era inscriptible, era circunscriptible. Un cuadrilátero circunscriptible tenemos normalmente de este estilo. Una figura de 4 lados. Ahí, ¿sí? Entonces, cuando queda dentro de una circunferencia ABCD, aquí también tiene su propio teorema. Me dice que A más C es igual a B más D. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Los lados opuestos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas, dudas, curiosidades? No, ya, ok. Listo. Ahora, lo siguiente. Polígonos regulares. Y aquí sí, fórmulas. Lo principal en este tema de polígonos regulares. Puede usar la diapositiva anterior, por favor. Pablo, ¿me decía algo? Sí, puede usar la anterior diapositiva. Claro. ¿Listo? Inge, Dime. disculpe, sí vamos a hacer ejercicios con lo de los cuadriláteros. Claro. Ahorita solo estoy Y- haciendo las fórmulas. De aquí ya empezamos a hacer incluso los simuladores y la prueba anterior como ejercicios base, ¿ya? Ya, Inge, muchas gracias. Sí, sí, vamos a hacer de todo ahorita. Entonces, primero, veamos. Polígonos regulares. Es que justo estamos en polígonos. Un solo resumen. Polígonos que son los cuadriláteros y los polígonos regulares. Ahora, los polígonos regulares, primero, como características, son figuras que tienen como base estar inscritos dentro de una circunferencia, ¿sí? Ok, más o menos vamos a poner una circunferencia. Ahí. Entonces, otra de las características es que para ser regulares todos sus lados tienen que ser exactamente las mismas dimensiones. Todos sus lados deben medir lo mismo. Ya, más o menos, estos suelen ser polígonos regulares. Lo más fácil es el hexágono. Entonces, mejor les dibujo un hexágono. Es el polígono regular más conocido por todos. Estamos dibujando un hexágono. Sería más o menos ahí, ¿sí? Entonces, característica, todos estos lados deben medir lo mismo, ¿sí? Para hacer un polígono regular, su lado es igual a L, o todos sus lados. Todos sus lados igual a L.
¿Sí? Una misma longitud para todos. Otra de las características, aquí, sus vértices parten del centro, o serían sus radios parten del centro hacia los vértices. Hacia los vértices. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a tener el centro. ¿Sí? Los radios, por ejemplo, aquí no me sirve. Normalmente lo que necesitamos es que los radios vayan desde el centro hacia cada uno de los vértices. ¿Sí? ¿Ya? Y forman triángulos congruentes. Forma triángulos congruentes. ¿Sí? Por eso pueden ver todos los triángulos que están ahí son los mismos. Miden exactamente lo mismo. Si sacan el área de alguno de ellos, sacan el área de otro y va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Entonces ahí van saliendo algunas características dentro del polígono regular. Entonces ya saben, ¿no? Aquí tienen L y los lados que van los radios van desde el centro hacia los vértices y sería otro de los datos que van a utilizar. ¿Sí? L y radios. ¿Listo? Ahora sí. Si separo solo una de las figuras, es decir, si sacamos uno de los triángulos, de ahí es de donde vamos a sacar el montón de datos. ¿Sí? Ahora, vamos a separar solo la figura que acabo de pintar, sería algo así. Y aquí va a tener un ángulo alfa. Dentro de esta figura van a estar el ángulo alfa y el ángulo teta, donde alfa es el ángulo central. Ángulo central, anotarán. Teta es el ángulo interno. Cada uno tiene su propia fórmula. Es importante diferenciar, ¿no? El ángulo central y el ángulo interno. En el triángulo que se forma dentro de cada figura, justo los que están aquí, es el ángulo interno sobre 2. ¿Sí? Ahí. Miren que el ángulo interno es todo esto. Pero si separamos los dos triángulos, cada uno va a llevar mitad y mitad. ¿Sí? Ahí vamos a tener ángulo central y ángulo interno. Aquí también aparece la recta que va desde el centro hacia el lado del triángulo o hacia la cuerda, formando un ángulo de 90 grados y dividiendo a este triángulo en dos partes iguales. ¿Cómo se llamaba esa recta de color rojo? ¿Cómo se llamaba la recta de color rojo? Podría ser una altura. Sí es una altura, pero en polígonos regulares tiene un nombre. El apotema. Ok. Exacto, exacto. ¿Sí? Es el apotema, que es una altura, claramente es una altura, ¿sí? Pero dentro de polígonos regulares se conoce como apotema. ¿Sí? Que es la altura que va desde el centro hacia cualquiera de los lados de los triángulos que se van formando. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos apotema, tenemos radio, tenemos L sobre 2 y L sobre 2, porque acuérdense que toda la recta mide L. Todo esto es L. ¿Sí? Pero ahí. De ahí van a salir nuestros datos principales para empezar a calcular. Porque ¿qué nosotros necesitamos en estas figuras para calcular? Primero, el dato principal que les piden en este polígono es el área. Área del polígono. Entonces, y tiene varias fórmulas típicas para calcular el área. Una de esas fórmulas es perímetro. Aquí me falta también P, es el perímetro. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Cómo se calcula el perímetro? Chicos, ¿cómo se calculaba el perímetro de cualquier polígono?
O de cualquier polígono, de un triángulo, de un rectángulo, de un hexágono, de un pentágono, ¿cómo se calculaba? Se me olvidaron, se me fueron, ¿dónde andan? Dos Suma pi de por todos radio. los lados. Exacto, suma de todos los lados. Ojo, el círculo es pi por radio. Solo el polígono solo tiene lados. Entonces, vamos a considerar el perímetro es n por L, donde n es el número de lados. ¿Sí? Si es un cuadrado, suma de los 4 lados. Si es un triángulo, suma de los 3 lados. Si es un pentágono, suma de los 5 lados. Entonces, de ahí va apareciendo el número de lados. Por lo tanto, el perímetro. Si un lado vale 10 y son 6 lados, 10 por 6, 60. Si un lado vale 20 y son 5 lados, 20 por 5, 100. De esa manera ustedes sacan el perímetro, sumando todos sus lados. ¿Ya? Ok. Y de ahí sale el perímetro. Por eso esta misma fórmula también se suele escribir n por L por el apotema sobre 2. Las cosas que ustedes necesitarían son n, que es el número de lados, L, que es la longitud de cada lado, por el apotema sobre 2. Inge, si saco el área de un triángulo y lo multiplico por el número de triángulos. Sí, exacto, ya vamos también. Son varias fórmulas. Esta es la primera, la más conocida. Segunda forma de calcular el área del polígono es conociendo el radio y el ángulo central, que también pueden calcular de esa manera. ¿Sí? También pueden utilizar con noción del ángulo central. ¿Ok? Ya. Entonces, no solamente es con perímetro por apotema, esa es la más conocida, pero no es la única. ¿Sí? Cuando ustedes conocen el radio, también pueden utilizar así. Listo. Ahora, ¿qué les dice en cambio cuando tienen el radio? La fórmula les dice que el área es igual a radio al cuadrado por el seno del ángulo central, y creo que era, sobre 2. No sé si me estoy saltando algo, creo que era ahí, sí. N, me faltaba. N por R al cuadrado, por el seno del ángulo, sobre 2. ¿Sí? Esta también es una fórmula que puedo utilizar. ¿Ya? Ahí tienen dos. ¿De qué depende del dato que tienen? Si ustedes tienen el radio, les conviene mejor utilizar con la fórmula de radio. Si ustedes tienen el apotema o tienen el lado, les conviene utilizar la fórmula de lado. ¿Sí? Listo, hasta ahí. ¿Preguntas de esta parte? ¿Preguntas, Profe, dudas? ¿me puede explicar lo del apotema, por favor? El apotema. El apotema es solamente una altura de un triángulo. Es la altura de un triángulo que va desde el vértice, que sería desde el centro, hacia el lado de ese triángulo. ¿Sí? A esa longitud, desde el vértice hacia el lado justo a la mitad del triángulo, eso es el apotema. ¿Sí? Que en triángulo nosotros le decimos la altura, ¿no? Pero en polígonos regulares se le conoce directamente como apotema. Sí, pero es básicamente el mismo, es el de la altura. ¿Ya? Solo en los polígonos regulares sería así. Sí, o sea, es la altura en un triángulo. En los polígonos regulares tiene el nombre de apotema. De ahí sí, de ahí es lo que tú típicamente calculas como la altura. Si fuera un ejercicio de un triángulo, lo que sacarías es la altura. En los ejercicios de polígono es que se le suele llamar como apotema. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Listo, ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Esta sería. Y la otra, lo que me dijeron alguien por ahí. El área también puedo sacarla como el área de un triángulo y multiplicar por el número de triángulos. ¿Sí? Entonces, porque como es el polígono regular, todos van a ser el mismo triángulo. Entonces, si saco el área de uno de los triángulos y luego era un polígono de cinco triángulos, entonces multiplico el área de ese triángulo por 5. Que ahí ocupan lo mismo, base, que es el lado, por el apotema. De ahí sale, por ejemplo, la base es el lado. El apotema sobre 2.
Por eso aquí la base es L por el apotema sobre 2. ¿Qué es lo único que cambia? Es N. Porque el área del triángulo es esto. Base por altura, que es lado por apotema sobre 2. Sí, de ahí sale la misma forma. Entonces, tranquilamente pueden calcular el área de ese triángulo y luego multiplicar por el número de triángulos. ¿Listo? Ya, de ahí preguntas. ¿No? Ya, ok, listo. Ahora sí, el resto de fórmulas. Empezamos, porque aquí esto es lo más sencillo. Lo difícil es a veces llegar a esto, llegar al perímetro, llegar al ángulo, llegar al apotema. Entonces, lo primero, todo el ángulo central. Primero empezamos por ángulo central. Recuerden, el ángulo central es alfa y se calcula como 360 grados dividido para n. ¿Sí? Es decir, que el ángulo central depende de cuántos lados tiene. Si tiene 5 lados, 360 dividido para 5. Si tiene 10 lados, 360 dividido para 10. Si tiene 8 lados, 360 dividido para 8. Ahí tenemos nuestra primera fórmula, la fórmula del ángulo central. ¿Sí? De ahí podemos despejar también y calcular el ángulo, perdón, el número de lados. Sí, de esta misma fórmula, si yo despejo, me va a quedar que el número de lados es igual a 360 grados dividido para el ángulo central. ¿Ya? Ahí pregunta. Muy bien, vamos con el siguiente. Ahora, los ángulos, vamos con los ángulos en cambio internos. Bueno, la suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos, ojo, no es lo mismo decir ángulo central que ángulo interno. Y este es igual a 180 por n menos 2. ¿Sí? Esta es la suma de los ángulos internos dentro de un polígono. ¿Listo? Ok. Y si quiero calcular en cambio el ángulo interno, solamente 180 por n menos 2 sobre n. ¿Listo? Ahí. Este es el ángulo interno o el ángulo interior, que serían los que están acá. A veces suelen decir, a ver, ¿cómo me doy cuenta? Vamos con un triángulo, que sería el caso más sencillo. Para que sea regular, todos los lados son iguales. Ustedes conocen muy bien cuánto vale qué tipo de triángulo es si todos sus lados son iguales. Solo Equilátero, es un equilátero. ¿Y cuánto valía cada ángulo? 60. Ya, entonces, hagamos la prueba. Si yo quiero sacar los ángulos internos, ocupo la fórmula. 180 por n. ¿Cuántos lados tiene? 3. 3 menos 2 sería 1 sobre 3 y esto me queda 60. Por eso es que los ángulos internos de este polígono regular valen 60 grados. ¿Sí? Si hacemos con un cuadrado va a ser muy similar. ¿Sí? Y así con cada uno de ellos. ¿Ya? De esa manera yo puedo calcular el ángulo interno de un polígono regular. ¿Sí? Esa sería otra forma. ¿Qué otras cosas necesito? Con el triángulo puedo utilizar Pitágoras para calcular el apotema, el radio o el lado. Sí, eso también pueden utilizar. Ley de seno, ley de coseno, se agrega. Aquí son fórmulas particulares que también puede utilizar. ¿Qué otras cosas les dan? Les dan las diagonales, que también se pueden calcular. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calculan las diagonales, en cambio? Número de diagonales, esta es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Este es el número de diagonales que tendría un polígono. ¿Sí? A este se le conoce como diagonales totales. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. También puedo sacar número de diagonales
Aquí pongamos la T pequeña, pongan la T pequeña porque es el total de diagonales que tiene un polígono. Y ahora podemos calcular también las diagonales de un vértice, que en cambio son número de diagonales de un vértice es igual a n menos 3. ¿Sí? Ahí sería. Un ejemplo clarísimo. El triángulo. ¿El triángulo tiene diagonales? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Porque no puede pasar de un vértice a otro pasando por dentro de la figura. En cambio, ¿qué pasa si tengo un cuadrado? Un cuadrado tiene 4 lados, ¿sí? Por lo tanto, les pregunto, ¿cuántos, ¿cuántas diagonales puede tener este vértice de aquí? ¿Cuántas diagonales tiene? Solamente una, ¿cierto? Solamente sería la diagonal esta que trazaría aquí, ¿sí? Voy a la fórmula, tiene 4 lados, 4 menos 3, por eso solo tiene una diagonal cada vértice. Ahora, ¿qué pasa en cambio si tuviera un pentágono? Por la fórmula, un pentágono, ¿cuántas diagonales debe tener cada vértice? Dos. Solo puede tener dos, ¿cierto? Hacemos la comparación y vemos. Por ejemplo, escojo este vértice. Aquí habría una diagonal y aquí habría otra diagonal. No hay más diagonales. Entonces, sí, de esa manera puedo calcular el número de diagonales de un vértice y arriba el número de diagonales totales de un polígono. ¿Sí? ¿Listo? Hasta ahí. Pregunta. Inge, una Cuéntame. pregunta. ¿Cómo se sacaría el área o sea, no, la longitud de un lado de una parte o sea, del triángulo, tal vez, que está De- ahí? por ejemplo, de este me dices, ¿no? Ajá, es que ahí en la última prueba, en el examen habían puesto que, o sea, solo nos dieron el total de diagonales y el área, y ahí para calcular el apotema. Claro, por eso, te dan el área, tú puedes utilizar esta fórmula, porque si te dan el ángulo central o el número de diagonales, tú puedes sacar el número de lados. Ajá, hasta ahí sí le saqué. Con el número de lados y el área, tú puedes sacar el radio, ¿sí? Con el número de lados también puedes sacar el ángulo central, porque acuérdate que el ángulo central es 360 dividido para n, ¿ya? Con eso tú ya Sí, puedes sí, sacar sí. número de lados, puedes sacar tienes el área, puedes sacar la longitud y el apotema, que ¿de dónde salen? De aquí. ¿Qué hago? Pitágoras. Por ejemplo, alguna fórmula, aquí sería alfa sobre 2, ¿no? La mitad de alfa. ¿Alguna fórmula utilizando aquí que me relacione la longitud, que sería L sobre 2, y el apotema? ¿Cuál sería? ¿Seno, Mm, coseno o tangente? Tangente. Tangente, y tú puedes decir la tangente de, ¿qué ángulo es? Alfa sobre 2, porque ahí te vas fijando en el ángulo que consigues aquí, ¿no? Es Ajá. igual a cateto opuesto, que es L sobre 2, dividido para el cateto adyacente, que es el apotema. Y si despejo el apotema, ¿qué te pedían calcular? L, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Entonces el apotema pasa a multiplicar y va a quedar igual a L sobre el 2 que está aquí dividiendo, sigue dividiendo, y la tangente pasa a dividir. Tangente de alfa sobre 2. Esto es lo que te tocaba reemplazar en la fórmula del área. En lugar de poner apotema, el área te quedaría área es igual a n, que si tienes, si puedes calcular, por L, y en lugar de apotema sería L sobre, y aquí hay Mm, un 2, y seguiría todo lo que está acá, por 2 por la tangente de alfa sobre 2. Y de ahí ya salía. mm, Sí, igual de aquí vamos a hacer la del suple anterior. Entonces ahí ya les voy indicando. Lo primero que tienen que identificar es que casi todo sale de este triángulo, por lo cual ustedes van a tener que utilizar seno, coseno, tangente. Y como ven en este triángulo necesitan radio, lados, apotema y ángulos. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? ¿No? Pensé que alguien me estaba preguntando. ¿Ok? Listo. Entonces,
En esto se resumiría lo principal de polígonos regulares. ¿Sí? ¿Listo? Esto sería lo principal que usted necesita reconocer de los ejercicios de polígonos regulares. ¿Ya? De aquí, preguntas, dudas, curiosidades. ¿No? Ya, muy bien. Entonces, voy a aprovechar ahorita para ir haciendo algunos ejercicios como anterior. Me pide igual calcular el área. Entonces ya saben las dos fórmulas del área. Tengo el polígono regular, tengo su lado y tengo su apotema. ¿Qué me conviene utilizar aquí? ¿Qué hago primero? Antes de empezar, ¿qué hago primero? Dibujo el triángulo. Perfecto, ¿cierto? Como saben aquí, lo primero vamos a dibujar nuestro triángulo, desde el cual me dice que conocemos el lado 7.8322, 7.8322, y conocemos el apotema. ¿Cómo dibujo el apotema? ¿De dónde? Desde el centro hacia abajo, ahí, el cual nos dice que vale 13.337. Ahí tenemos apotema, ¿sí? Ahora, con esto me pide el área. Tenemos el lado, tenemos el apotema. ¿Qué fórmula me serviría o me sería más conveniente para calcular el área en este ejercicio? Sacar el radio con Pitágoras. Ya podemos sacar el radio y nos faltaría el ángulo central. Cualquiera de las dos. Entonces, usted escoge el camino que prefiera. Ahora sí, puede utilizar el de n por L, porque aquí tenemos L, ya que es su lado, y tenemos el apotema por el apotema sobre 2. Y quien quiera irse por la fórmula del radio también tiene que calcular igual. ¿Qué tiene? N por el radio al cuadrado por el seno de alfa sobre 2. Aquí se lo voy a pausar. Le doy 5 minutos para que usted mismo pueda resolver ese ejercicio. Lo intente, ya si no sale no hay problema, pero intente. ¿Sí? Pues bien, teníamos la suma de ángulos internos, ¿no? Esto es lo que nos tocaría utilizar ahora. Y pues de ahí sale ese 1080 que tenemos. Y tendríamos que despejar. Con esto, ahora sí, cuénteme, Emily, perdón, ¿cuánto le queda el ángulo? ¿Cuánto le queda el número de lados, perdón? 8. Entonces tenemos 8 lados. ¿Ya? Primer paso, listo. Calculado el número de lados, ¿no? Ahora me dice, Profe, la fórmula no es dividida para dos. ¿cómo? La fórmula no es dividida para dos. Puesto o copié mal. Ah, no, esa, a ver, la fórmula solo es lo que está aquí arriba. 180 por n menos 2. La fórmula que está abajo es para el ángulo interno, pero aquí les dio la suma de ángulos internos, la fórmula que está arriba, ¿ya? Lo que está abajo con 180 por n menos 2 dividido para n es el ángulo en sí. Si quieren la suma, la fórmula que está con 180 por n menos 2, nada más. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahí sí. Continúo, ya tenemos n. Ahora, tenemos n, tenemos el radio. ¿Qué me falta? El lado. Podría ocupar la... Pero con el lado sería más difícil. Hay una forma más rápida. ¿Qué necesitarías? ¿Quieres irte por la fórmula del perímetro por apotema? ¿O lado por apotema? Es que me pide el lado. Ah, me pide lado, ya. Me dormí yo, perdón. Entonces, no, sí está bien, sí está bien. Aquí sería. Entonces, necesitamos el lado. Para eso necesitamos el ángulo 1. El radio ya tenemos, ¿no? 13,5. ¿Y ahora cuál sería su siguiente paso? Podría sacar el ángulo total, que sería la fórmula 180 por
n menos 2 sobre n. Y como ya tengo n, solo reemplazo. Y después aplico ley de cosenos. para este ángulo, ¿no? No, para el otro, para el de arriba. Pero para el de arriba es solo el ángulo central. Aquí era igual a alfa. El resto, aquí era igual a alfa. 360 sobre el número de lados. Ah, Exactamente. Este es mucho más sencillo, ¿no? 360 sobre, y como ya sacaron que es 8 lados sobre 8, ¿cuánto vale cada ángulo? 45. Listo. Entonces, alfa es 45 grados. Por lo tanto, ¿cuánto valdría el ángulo que tú estás buscando? La mitad de 45, 22,5. Exactamente. Y con eso ya puedes sacar el valor de, o quieres sacar este ¿cómo se llama? Con ley de cosenos, con ley de senos, también me decías, ¿no? Sí, o puedes Sí, con utilizar, cosenos. ya, ¿y a qué sería? ¿Y por el coseno a qué sería igual? Sería al lado al cuadrado es igual al, a 13,5 al cuadrado más 13,5 al cuadrado Ya, muy bien. menos 2 Lado, veces cuadrado, menos 2 por. el 13,5 a ambos lados Ujú, por el coseno de 45. ya, perfecto. Sí, estaba bien su camino. Perfecto. Ya más bien yo casi estoy haciendo confundir. Despejamos, ya saben, aquí hay un cuadrado, así que sacamos raíz. ¿Y cuánto le queda a él entonces a ustedes, Emily? 10,33, El resto, ¿les quedó lo mismo? ¿Les quedó Sí, diferente? ¿Sí les quedó lo mismo? sí. ¿Se acabó? Hay preguntas, dudas, curiosidades. ¿Ya? Entonces, ahora sí, no sé si se tiene más claro cómo es la idea de trabajar con polígonos. ¿Alguna pregunta o quieren que haga más ejercicios? Ustedes díganme. Un ejercicio más, por favor. Ya, hagamos entonces uno más. Profe, ¿y si dan las diagonales y su área? Veamos. Déjame ver si hay alguno con diagonales y área. A ver, el siguiente, un polígono regular cuyo lado mide 9 y su radio, ya hicimos uno de esos. Un polígono, aquí está. Justo, aquí está justo la pregunta que me hace usted. Ya, entonces vamos llevando. Dice el ejercicio, dado un polígono regular de 27 diagonales totales y su área es de 164, calcular el apotema de este polígono. A ver, pues, ¿cómo trabajaríamos para calcular el apotema? ¿Ideas querían? Podríamos, o sea, sacar el área. O sea, ya tenemos el área, igualarle a la fórmula que nos dio, que sería n por l por el apotema dividido para 2. De ahí comenzar a sustituir. Sería ahí, ¿no? ¿Listo? Esta me decía, ¿no? Sí, Ya, ok. N. ¿Cómo podríamos calcular N? ¿Hay alguna forma de calcular N con los datos que nos dio? sí, con la fórmula que es el número total de diagonales es igual a n por n menos 3 dividido para 2. ¿Ya? Listo, entonces. Ok. ¿Tenemos que cuántas diagonales hay en total? 27. Entonces quedaría igual a 27. Y despejamos. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. N por n tendría n al cuadrado menos n por 3 sería 3n igual a 27 por 3 sería 54. Si despejamos tendría n al cuadrado menos 3n menos 54 igual a 0.
¿Hasta ahí? ¿Preguntas ahí, chicos? Hasta ahí, ¿preguntas? Ahora calculen, ¿cuánto les quedaría entonces el valor de n? Porque van a salir dos respuestas, ¿no? 9. ¿Y la otra? O sea, le puse directo en la calco, creo que también vale. Sí, sí, pero o sea, salen dos respuestas. Sí, Sí. sale 9 y menos 6. Ahí sí, ¿cierto? 9 y menos 6. Se descarta la negativa porque son lados, entonces solo nos quedamos con la positiva. ¿Listo ahí? Continuamos entonces. Ya tenemos el número de lados. Tenemos el número de lados, tenemos el área y nos falta calcular el apotema. Y justo hicimos un ejercicio hace un ratito que necesitaríamos el dibujo. Y ahora en este dibujo, incluso les di una fórmula para calcular, de reemplazar acá, ¿no? Creo que ya estaba la fórmula por aquí. Acá está. Ah, no, pero este era para calcular el lado. La misma idea, pero ahora vamos a calcular el apotema. Entonces, lo único que conocemos es el área. Así que el área, que ya sabemos que es 164, es igual a n, que ahora sabemos que es 9 y ahora me toca buscar una forma de relacionar L y el apotema. En este triángulo, L sí tenemos, ¿no? Todo esto es L. Aquí sería L sobre 2, y aquí sería L sobre 2. Aquí está el apotema. ¿Hay alguna forma de relacionar el apotema y L? Gente, Con la tangente, ¿cierto? La tangente de, pero nos falta el ángulo que iría aquí, Ujú. que sería alfa sobre 2, ya que 360 sobre 9, ¿no? Para exactamente. sacar Ya esto. vamos, ya vamos a calcular eso y es igual a cateto opuesto, que es L sobre 2 dividido para el apotema. Entonces, si despejamos, porque yo quiero calcular el apotema, pasa el apotema a multiplicar a la tangente de alfa sobre 2 y este es igual a L sobre 2 y el 2 también pasa a multiplicar. Apotema por 2 por la tangente de alfa sobre 2. Esta es la fórmula general, pero si usted trabaja con los datos también no pasa nada. Entonces, lo primero que me estaban diciendo, estaban calculando alfa, ¿cierto? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo era igual a alfa? ¿Qué calculaban para alfa? 360 dividido por 9. Correcto, ¿cierto? 360 dividido para el número de lados, que son 9 lados. ¿Cuánto ha sido entonces alfa? 40. 40. Ya tenemos que alfa es 40 grados. Con alfa conseguido, entonces, ¿cuánto sería el ángulo 1? 20. 20. Correcto, ¿sí? Y ahí. Y entonces aquí me quedaría apotema por 2 por la tangente de 20 igual a L, ya que este sería alfa sobre 2. Y ahora, ¿qué ponemos entonces en la fórmula? La fórmula del área, ya saben, es N por L. ¿Qué va a ir en lugar de L? Apotema Lo por del tema, todo perdón. 20. Apotema por 2 por la tangente de 20, ajá. ¿Y por qué me falta ahí? El apotema. Exacto, el apotema que está acá, no se olviden. Sobre 2. Aquí 2 con 2 se van. Y ahora sí, la tangente de 20 que está y el 9 pasan al otro lado a dividir. Entonces 164, el 9 pasa a dividir. La tangente de 20 pasa a dividir. Igual al apotema al cuadrado. Este está un poquito más complicado, ¿no? No tanto porque sea difícil el proceso, perdón, porque sea difícil de entender, sino porque las fórmulas hay que despejarlas un poquito más complicadas, ya que llevan funciones trigonométricas. Pero de ahí el proceso es el mismo, triángulo y las fórmulas. Ya, entonces ahí
Para sacar el apotema, ya saben, sacamos la raíz. ¿Cuánto nos queda entonces el apotema de esta figura? Siete punto cero siete. 7.07 y listo. Esto sería el apotema. ¿Preguntas, dudas, curiosidades? ¿No? Ya, entonces, ahora sí. Continuamos. Ya tenemos entonces lo que es polígono regular. Hasta ahí termina geometría plana. Ya anteriormente habíamos visto áreas, áreas de circunferencias, habíamos visto triángulos, semejanzas, congruencias. Ahorita terminamos cuadriláteros y polígonos regulares. Y ahora empieza lo que es geometría analítica. A diferencia de la geometría plana, la analítica trabaja en un plano cartesiano, es decir, trabaja con coordenadas. La geometría plana trabaja más con magnitudes, con distancias directamente como longitud, trabaja con puntos específicos, pero la geometría analítica no. La geometría analítica siempre, o sea, perdón, la geometría plana trabaja en cualquier lugar, ¿no? La geometría analítica ocupa un lugar específico en un plano, ¿sí? Por eso empiezan a diferenciar por ahí. ¿Qué analiza en geometría analítica? Primero, punto, que es justamente la ubicación que tiene con coordenadas, x, y, ¿sí? Esto también, este punto le conocemos en coordenadas cartesianas como x, y. Y el otro es la recta. Ahora, de puntos, ¿qué cosas necesitan reconocer o calcular? Lo primero, la distancia entre puntos. Distancia entre puntos. ¿Se habían dado cuenta que la distancia entre puntos es el teorema de Pitágoras? ¿Lo habían notado o no lo habían notado? Ejemplo, estos son mis dos puntos, ¿no? La distancia entre ellos es delta x, delta y al cuadrado. Es un triángulo rectángulo. Básicamente es la hipotenusa. Por eso la fórmula de la distancia entre dos puntos es igual a la raíz de, más o menos, si utilizábamos Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Saco la raíz, hipotenusa es igual a la raíz del cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Solo que cateto opuesto y cateto adyacente son las componentes delta y y delta x. Y por física se acordarán que era delta. Aquí era igual delta. Final menos inicial. Exacto, ¿cierto? Entonces en el eje x delta x, que sería como el cateto adyacente, x final o x2 menos x1 al cuadrado, más, y lo mismo con y final que es y2 menos y1 al cuadrado. Básicamente la distancia entre dos puntos es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Nada más. Otra cosa de las partes importantes que necesitan reconocer en puntos también es el punto medio. Punto medio. Para calcular el punto medio se trabaja por coordenadas independientes o individuales. Puedo calcular el punto medio de x, que es simplemente x1, aquí vamos a llamar punto 1, aquí le vamos a llamar punto 2. x1 más x2 sobre 2. Y la coordenada del punto medio en y, lo mismo. y1 más y2 sobre 2. Y por eso mi punto medio sería simplemente x medio, y medio.
Listo. Que por ahí pasan la mediana y la mediatriz, ya que son rectas que van a dividirlo justamente en la mitad. Ahí sería el dato de puntos medios. ¿Listo? Ok. Y por último, proporcionalidad de longitudes o proporcionalidad de segmentos. Proporciones. Cuando decimos proporciones es relación entre distancias, ¿sí? Y para eso se utilizaría un tercer punto, ¿sí? Un punto P3, ¿sí? Simplemente nos indica qué relación de distancias existirían entre estos valores, que puede ser para X o puede ser para Y. Simplemente consideraría la distancia entre estos segmentos a partir de una constante de proporcionalidad, tanto para X como para Y. Por ejemplo, si yo digo que A sobre B es A P3 P1 como P3 P2, ¿qué significa cuando poníamos dos puntos continuos? En física, cuando escribía un vector AB, ¿qué significaba el vector AB? ¿Cómo se lo calculaba? B menos A. Exacto, aquí es lo mismo, ¿sí? Solo que para coordenadas en X y para coordenadas en Y. Entonces, en este caso, P3 P1, ¿qué sería? X3 menos X, no, perdón, final menos inicial. Entonces, por eso era B menos A, final menos inicial. Aquí pasa lo mismo. El final sería el punto 1 en este caso, X1 menos el inicial, que es X3, sobre y abajo X2 menos X3. Pero la proporción es la misma para Y, es decir, Y1 menos Y3, final menos inicial. El final, ojo, ¿no? El final es P1, el inicial es P3. Si pongo P1, P3, en cambio sería 3 menos 1, ¿sí? Ahora aquí. Y con el punto 3.2 lo mismo. Y2, que es el final, menos Y3. Ahora, y siempre esta división tiene que ser exactamente la misma. Por eso se conoce como proporción. ¿Ya? Hasta ahí, estos son los tres datos importantes de puntos. ¿Sí? La distancia entre puntos, el punto medio y la proporción entre puntos. ¿De alguno de los tres? ¿Preguntas, chicas? Profe, ¿me puede repetir de dónde salió el punto 3? El punto 3 es un punto extra que se agrega, donde tú sacas una proporción respecto a los puntos conocidos. Este trabaja, la proporción trabaja entre tres distancias. Por ejemplo, yo no puedo sacar la proporción entre A y B. ¿Cómo saco en segmentos una proporción? ¿Se acuerdan cómo, que teníamos varios segmentos? O sea, ahí puedo decir, ¿se acuerdan por segmentos? AC es a AB, cuando trabajábamos ejercicios de segmentos, que incluso para este repaso sí vimos un poquito de segmentos. ¿Y cómo les quedaría? Profe, en la parte de abajo del último punto ¿es Y o es X? ¿Cómo? En la parte de ahí debajo de la recta, ahí, ¿es Y o es X? Y este es todo X porque estamos hablando de solo las distancias en X y también se hace lo mismo para Y, que es la de la derecha. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Entonces, y tiene que salirle lo mismo. ¿Sí? Es como, por ejemplo, la de puntos medios, ¿no? Para X, X1 más X2 sobre 2 y Y1 más Y2 sobre 2. Acá pasa lo mismo. Pero como es una proporción, aquí, si me sale esto 2/3, tanto en X tiene que salirme 2/3, como en lo de Y también tiene que salirme 2/3. Por eso se conoce como proporciones. ¿Ya? ¿Listo? Vamos ahora sí a la siguiente, que sería la recta. Pero antes de empezar la recta, primero hay que reconocer algunos elementos. Por ejemplo, M. ¿Qué era M? Pendiente. La Pendiente. pendiente, correcto. M es la pendiente. Y hay algunas formas de calcular esa pendiente, ¿sí? Ejemplo, la pendiente, ¿cuál es la fórmula más conocida de la pendiente? Y2 menos uno sobre X2 menos X.
Listo, ¿sí? Esta es la fórmula típica de la pendiente. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Cuáles son estos puntos? Los mismos de acá. Mi punto 1 es X1, Y1 y mi punto 2 es X2, Y2. ¿Sí? Y ahí vamos a tener un pequeño dibujito. Esto sería el punto 1, esto sería el punto 2. Y de ahí sale la fórmula de la pendiente. Pero no es la única. También esto se suele escribir como delta Y sobre delta X. ¿Sí? Que también está bien, es lo mismo. Y también se suele escribir como menos A sobre B. Ya vamos a hablar de dónde sale cada una de estas ecuaciones. Pero eso sería una de las definiciones importantes. Otra de las definiciones importantes era la letra B. ¿Qué era B? ¿Era corte con qué eje? Corte con el eje Y, correcto. ¿Sí? Que si dibujamos aquí, por ejemplo, en el plano cartesiano, mi recta, este valor sería B. Aquí podríamos poner al punto 1 y acá podríamos poner al punto 2. Pero B es justo este punto aquí donde está cortando en Y. ¿Sí? Listo. Si extiendo esta recta, aquí también va a cortar al eje X. ¿Se acuerdan cómo se llama, en cambio, el corte con el eje X? El corte con el eje X se llama A. El corte con el eje Y se llama B. ¿Sí? Esto me sirve para la ecuación canónica. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces eso. Corte también con el eje Y es B. A es corte con el eje X. Corte con X. Luego, ¿qué era B? ¿Cómo se llamaba? ¿O qué hacía referencia a este B? ¿Qué era B? Se me olvidaron. A veces se lo suele llamar también como U, pero suele tener esta flecha. Incluso puede tener otras letras, pero que tenga esa flecha. ¿Qué era? Esto era el vector director, que esto es lo que me daba la dirección de la recta. ¿Sí? Listo. Esos son los elementos principales. Ahora, el vector director también es una componente que se calcula como delta X, delta Y. ¿Y de dónde sale delta X y de dónde sale delta Y? De acá arriba, acuérdense. Este es delta X. Delta X era Y2. Perdón, delta X y con Y. Disculparán los errores. Y ahí sería X2 menos X1 y delta Y, en cambio, es Y2 menos Y1. Hasta ahí. ¿Listo? ¿Ya? Bien. Ok. Lo siguiente, en cambio, vienen las formas de escribir la recta, pero vamos a... Bueno, terminemos eso para que se me vayan a merendar. Las formas de escribir la recta, ¿sí? Formas de escribir o formas de representar. La primera es la más conocida, la punto pendiente. Ya saben, y igual a mx más b. Esta es la conocida simplemente como la forma simplificada, ¿sí? O la forma específica de la recta. Pero no es la única, también está la forma general. Ax más by más c igual a 0. Esta en cambio es la forma general de escribir la recta. Luego también está la forma vectorial, ojo, forma específica o implícita también se suele decir,
forma general. Luego tenemos la forma vectorial, la cual viene como x, y es igual a x1, y1 más parámetro t por delta x, delta y. Esta es la forma vectorial. Luego también está la forma paramétrica. Que bueno, la paramétrica es más sencilla porque es simplemente separar la vectorial en x y en y. Ejemplo, x, ¿a qué es igual? A x1 más t por delta x. Y la forma de y, en cambio, sería y es igual a y1 más t por delta y. Esa, en cambio, es la forma paramétrica. Luego también está la forma continua. La forma continua es x menos x1 sobre delta x es igual a y menos y1 sobre delta y. Luego también está la forma simétrica. Tiene un montón. La forma simétrica, en cambio, es x sobre a, x sobre a, más y sobre b igual a 1. Ahí. Estas son las formas más comunes de representar la recta. Y tienen algunas de las que para ustedes tienen que ser conocidos ya. Cualquiera de esas formas. Porque en sus evaluaciones les ponen cualquiera de ellas. ¿Listo? De aquí, ¿preguntas en cuanto a fórmulas o a elementos que todavía no logren reconocer? O sea, Inge, una Cuéntame. pregunta. O sea, a partir en esto de las ecuaciones, o sea, a partir de una ya se podría sacar las demás, o Exacto. cómo es. Sí, sí, porque como puedes ver de acá, por ejemplo, de la pendiente y de un punto, tú ya puedes calcular delta y, delta x, que son los componentes. Como puedes ver, eso es lo que se repiten varias. X1, Y1 es un punto, delta Y, delta X es la pendiente, pero sin simplificar, ¿sí? Sale todo. Ahora, lo que me faltaría sería la forma principal para calcular la ecuación de la recta, que es con la siguiente. Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Cuando ustedes les dan un punto, cuando les dan pendiente y un punto, cuando les dan dos puntos, esa fórmula de color rojo es el santo grial de las rectas, porque de ahí usted puede calcular casi todos. Partiendo de esa fórmula, usted puede calcular la forma general, la forma canónica, la forma vectorial, la forma paramétrica continua o simétrica. Esta sí es la que usted tiene que tener como base. ¿Podría poner un ejemplo de la recta? Ejemplo de la recta, no lo entendí. Hacer un ejercicio donde calculemos cualquiera de estas. Creo que eso se refiere, ¿no? Sí, ya. Eso hacemos, pero después que vengan de merendar. Y son las 8 hasta las 8:30 para que vayan y coman y luego continuamos de ahí sí de largo como la clase de ayer. Sí, entonces nos vamos hasta las 10 11 hasta donde necesitemos, ¿no? Es que aún no está la merienda. Empezaron. Ya, a ver, seguimos. Yo no tengo problema, pero díganme ustedes. Los provincianos sabemos lo que es comer a las 9 de la noche. A ver, ¿seguimos o unos 15 minutos más? Ya, hagamos un ejercicio entonces. A ver, hagamos un ejercicio de rectas y nos vamos, ¿sí? Yo les daría media hora para que puedan ir a comer y descansar un poquito, porque estos temas que vienen, si son todas analíticas, es un poquito más pesado. Entonces, a ver, veamos, por ejemplo, les pongo dos puntos. Tengo el punto A, o el punto 1, bueno, pongamos el punto A. Ya vamos. El punto A vamos a decir que es la coordenada 2,5 y el punto B vamos a decir que es una coordenada menos 3,4. ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular todo. Distancia. Quiero calcular punto medio. Quiero calcular ecuaciones, todas las ecuaciones. ¿Sí?
¿Ya? Entonces, empecemos. Primero, ¿cómo calculaba la distancia? Ya saben, esa es una fórmula específica. Distancia es La igual. de, la ¿Cuál, del X1 menos Pitágoras. Pitágoras. X, ajá, ¿Cuál sería Y2? 4 Menos Y1, menos 3, 5. menos 3. 5. Y2, Y1. X1, Y1, X2, Y2. 4 menos 5 al cuadrado más el otro X2 menos X1 sería menos 3 menos 2. Si usted me pone, profe, pero es que la fórmula dice primero X, no pasa nada, porque están elevadas al cuadrado y están sumando, ¿sí? Entonces, por aquí me estaban reclamando, me dice, primero va X, 3 menos Y2, X2 menos X1, que es 3 menos 3 menos 2 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado, y no pasa nada igual. ¿Cuánto les queda eso? Ya está la primera pregunta. ¿Cuánta es la distancia entre esos dos puntos? Rapidito, se demoran. ¿Cuánto? Ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde están? 5,09. 5,09. Ya, esa es la distancia. Ahora, B, el punto medio. Recuerden que para el punto medio hay X medio y Y medio. Calculen y cuéntenme, ¿cuánto les queda el X medio? Recuerden que el punto medio es una coordenada, ¿no? X, Y. Entonces calculan primero la X, calculan la Y y luego cuánto les queda la coordenada. Se están demorando mucho. Vamos, ¿cuánto les queda? X medio, ¿cuánto les da? Menos 0,5, Perfecto. Y 4 medio, puntos. 4,5. Listo. Menos 0,5 y 4,5. Esa es la coordenada del punto medio. Ya saben, solamente suman X más Y y dividen para 2. 2 menos 3 me queda menos 1. Dividido para 2, menos 0,5. 4 más 5 me queda 9. Dividido para 2, 4,5. ¿Se acabó? Nada más era ahí. ¿Sí? Listo. Ok, vamos con el siguiente. Ecuaciones. Empecemos. Para eso me dio 2 puntos. Para la ecuación, recuerden, les había dicho, la principal es la de y menos y1 es igual a m por x menos x1. Como pueden ver, ahí necesito un punto que sería el 1, x1, y1, que puede ser cualquiera, ¿no? A o B, no hay problema. Y la pendiente. Entonces calculamos primero la pendiente. La pendiente también ya saben, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y calculamos. ¿Cuánto les queda esto? Y2 menos y1 sería 4 menos 5 sobre x2 menos x1, que sería menos 3 menos 2. Me queda menos 1 sobre menos 5. Ojo, no me estén simplificando nada aquí, porque de aquí está saliendo delta x. ¿Cuánto sería delta x y cuánto sería delta y? Delta x es el menos 1. Perdón, al revés, al revés, al revés. Delta y es arriba. Delta y delta x. Delta y delta x es menos 5. En el ejercicio específico en el que vayan a resolver, recién ahí simplifican. En la fórmula todavía no, porque ahí es para sacar estas componentes para las otras formas. Entonces, listo. ¿Sí? Ok, y ahora sí, ya tenemos todos los elementos, empezamos a reemplazar. Y menos Y1, ¿con qué punto quieren trabajar? ¿Con A o con B?
Le Con A. pregunto. Ya, con A. Entonces vamos a tomar A. Y menos Y1 sería 5. Es igual a M, que en este caso es menos 1 sobre menos 5, por X menos X1, que sería 2. Aquí recién simplifico la pendiente, ¿sí? Y aquí me quedaría menos con menos se van. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y menos 5 por 5 es igual a 1 por X, sería X menos por 1 por 2, 2. 5 por Y sería 5Y menos 5 por 5, 25, igual a X menos 2. Y desde aquí empiezo a partir a cada caso. Entonces vamos a empezar con la primera, la ecuación implícita. ¿A qué era igual la ecuación implícita? Ya saben, la de Y es igual a mx más b. Entonces aquí me quedaría con esta ecuación, parto de lo que tengo, que es 5y es igual a x, el 2, el 25 que está restando pasa a sumar. Menos 2 más 25 me quedaría 23. ¿Sí? Y el 5 pasa a dividir aquí a todos. Entonces me quedaría y es igual a x sobre 5 más 23 sobre 5. Y ya está la primera. Esta sería la ecuación implícita. Vamos con la segunda, la ecuación general. Ecuación general. ¿Podría volver a repetir esa parte? ¿Cuál, Andy? ¿La de escribir la ecuación implícita o la de formar la ecuación de acá arriba? La de la implícita, dije, profe. Ya, ok. Entonces, primero, la implícita, recuerden que es esto. O sea, la ecuación tiene que quedar así. Y igual a mx más b. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Partir de la ecuación que tenemos acá, de la que salió del punto pendiente, y tiene que quedarme el y solito y todo lo demás a la derecha. Entonces, ¿qué hice? Primero me quedo con el 5y que está ahí. Es igual. El mx ya está ahí, el mx. ¿Cuánto sería m? Oh, bueno, aquí después me toca totalmente despejar, pero el x me queda ahí, ¿no? X. Menos 2. ¿Y el 25 que está restando pasa al otro lado a qué? Pasa a sumar, ¿cierto? Exacto. Sí, ahora sí. Y ahora me quedaría entonces 5y es igual a x y menos 2 más 25 sería más 23. Pero todavía me está estorbando este 5 porque tiene que quedarme la y solita. Entonces, ¿qué hago con este 5? Lo paso al otro lado a dividir. Eso ¿Pero a quién divide? a los dos. A los dos, ¿cierto? No solo a X o no solo al 23, a todo. Por eso simplemente separo y divido a cada uno, que sería X sobre 5 más y 23 sobre 5. Pero si usted le deja así, X más 23 sobre 5 también está bien. ¿Por qué le separo? Porque quiero que me quede de esta misma forma. MX más B, que sería, como observan ahí, el X sobre 5 más 23 sobre 5. ¿Ya? No sé si ahí está más claro cómo calcular la implícita. Ujú. Sí, Ah, profe. ya, listo. Entonces vamos ahora con la ecuación general. Ahora, la ecuación general, en cambio, tiene como característica AX más BY más C igual a 0. Es la misma ecuación. Sí, solo que ahora tiene que dejarme todo a un lado. ¿Dónde me conviene? ¿Donde X quede positivo o donde X quede negativo? Donde quede positivo. Donde quede positivo, ¿cierto? Entonces ahí tendría 0, todo lo de la izquierda va a quedar 0 igual a X menos 2. Ahora el 5 ya está sumando, pasa al otro lado a qué? Pasa a restar. El 25 que está restando pasa a sumar. ¿Hay algún problema si yo le vuelvo a poner el 0 acá a la derecha? ¿Hay algún problema que el 0 esté a la izquierda o a la derecha? No, porque sigue No. siendo igual a 0, ¿cierto? Puede quedar a la izquierda o a la derecha, es igual a 0. Y ahora si ordenamos, tengo el X primero, menos 5y, y aquí tengo menos 2 más 25, me quedaría más 23 igual a 0. Y esta es la ecuación general, que como pueden ver está AX, A sería 1,
más BY, que sería menos 5B, y más C, que es 23. Y ya está la ecuación general. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? No, Inge. Ya, entonces vamos con la siguiente. Vamos con la ecuación. ¿Cuál les puse después? La vectorial, ¿no? A ver. Sí, después la vectorial. Entonces vamos ahora con la ecuación vectorial. La ecuación vectorial, ya saben, es la de x, y igual a x1, y1 más t por delta x, delta y. Aquí. No tengo que calcular nada porque todo ya está. Solamente le escribo. ¿Qué me quedaría? X, y igual a... ¿Cuál sería x1, y1? Uno de los puntos de la recta. Así que, ¿cuál estamos tomando nosotros? Dos y menos tres. Estamos tomando 2 y menos 3, ¿cierto? Entonces, nos quedaría. En este caso, sí, la ecuación vectorial, ojo. Si estamos tomando el punto 2 y menos 3, estamos tomando el punto, el vector AB. ¿Sí? Va de esa manera. ¿Ya? ¿Listo? Si es el vector BA, en cambio tomaríamos el punto inicial B, porque recuerden que la ecuación vectorial tiene un punto de inicio y una dirección. ¿Sí? Si entonces estamos yendo hacia B, por eso sería el vector AB. Por eso el punto 1 sería A y el punto 2 sería B. Ahí pregúntenme si se me confundieron. Recuerden, la ecuación vectorial es un vector y acuérdense que el vector tiene un punto de origen y un punto hacia donde llega. Entonces vamos a calcular la ecuación del vector, vectorial del vector AB. ¿Sí? Listo. Por eso mi punto inicial es A, porque de ahí partió. 2,5 más T por, y delta X también lo calculamos con la misma, hacia AB. Delta X, ¿cuánto era? Por acá arriba estaba menos 5, coma, delta Y, que es menos 1. Y esa es la ecuación vectorial. ¿Bien? Ahora, si hubiésemos tomado en cambio el vector BA, ¿por qué AB? Por aquí está el punto A, que es 2,5. El punto B estaría por acá. ¿Sí? Ahí. Ahí sería, perdón, 2,5. El punto A estaría un poquito más abajo. Menos 3, esta supongamos que es la coordenada 2,5. El punto A está en la coordenada menos 3,4, que estaría por aquí. Vamos a suponer menos 3,4. Por eso el vector estaría de esta manera. Y por eso va hacia la izquierda, negativo, menos 5, y hacia abajo, negativo, menos 1. Este es el punto A y este es el punto B. Si hubiésemos tomado el vector BA, en cambio, ¿hacia dónde estuviera apuntando el vector BA? ¿Cómo quedaría el vector BA en cambio, chicos? De B, Apuntaría a la derecha. exactamente, de B hacia A iría de esta forma. Sí, por eso se han dado cuenta que en los controles algunos le ponían, es que, profe, cualquier punto sirve. Y les ponían 0. No les valía cualquier punto. Porque tienen que considerar el punto de donde parte para tomar su ángulo director. ¿Sí? Listo. Ok. Me quedaría entonces de esa manera. ¿Ya? Ahora, lo siguiente fue la ecuación paramétrica. Ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica, en cambio, es la misma ecuación vectorial, solo que separados. X, ¿a qué es igual? A X sub 0, que es 2, más T por delta X, que es menos 5. Entonces esa me quedaría, T por menos 5 me quedaría menos 5T. Listo. Y el Y va de forma similar. Punto inicial, que es 5, más T por menos 1, que sería menos 1T.
Y esta es la ecuación paramétrica. ¿Ya? Sigo. La ecuación, después teníamos la ecuación continua. Ecuación continua. La ecuación continua era en cambio x menos x1. Que sería x menos el x1 es el 2. Sobre delta x que fue menos 5. Es igual a y menos y sub 1 que es 5. Sobre delta y que es menos 1. Y esa es la ecuación continua. Y solo me falta la ecuación simétrica, que esa sí hay que calcular. Ecuación simétrica. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo calculo la ecuación simétrica? De la misma ecuación que está acá. ¿Ya? Recuerden que me falta... Ah, B ya tengo. ¿Sí? De aquí ya me salía el valor de B. De la ecuación. De la ecuación canónica, esto es B. ¿Sí? De la ecuación implícita, esto es B. Porque la fórmula es y igual a mx más b. Acuérdense que la ecuación simétrica es x sobre a más y sobre b igual a 1. Entonces, esto ya tengo. X sobre, me falta el valor de a, más y sobre b, que es 23 quintos. Esto sería b. Es igual a 1. Entonces, me falta el valor de a. Ahora, ¿cómo calculo a? Y igual a m, bueno, y igual a 5x. De aquí sería más fácil, de la ecuación y igual a 5 sobre x más 23 quintos. Pregunto, para calcular a, recuerden a es el punto, a ver, si se acuerdan, ¿qué era A? ¿El punto de corte con qué eje? X. Y para que corte con el eje X, ¿qué debe pasar con Y? Ser negativa. Más que negativo, tiene que ser 0. Porque tiene que, para que corte al eje X, Y debe ser, no puede ser ni mayor que 0 porque quedaría por acá arriba, ni menor que 0 porque quedaría por acá abajo. Tiene que ser exactamente 0. Así que si esto se hace 0, el 23 quintos que está sumando pasa a restar, menos 23 quintos es igual a X sobre 5. ¿Qué hago para eliminar ese 5? Lo paso al otro lado a multiplicar. 5 dividido por menos 5 se va a simplificar y me queda que X ha sido igual a menos 23. Y esto es A, porque es justo el punto donde Y vale 0. Así que aquí me quedaría menos 23. Esta sería la ecuación simétrica. Y ahí están todas. Ahí, preguntas, dudas, curiosidades. Inge, ¿podría repetir la última parte de o sea, de la simétrica, por favor? Ya, a ver, la simétrica, la forma la tiene, ¿no? X sobre A más Y sobre B igual a 1. Ahora, y les había mostrado acá, se había dicho anteriormente que A es este punto de corte con el eje X. Y para que corte con el eje X, ese era el pequeño ejercicio. No, yo no, jamás dije que era pequeño ejercicio, dije que era completo. Sacamos todo, o sea, todo esto. Sacamos punto distancia, sacamos punto medio, sacamos estas 2, 4, 5, 6 formas de la recta, sacamos la pendiente, es todo. Es completito, o sea, no les van a pedir que hagan todo esto, ¿no? Ahorita será para que usted pueda utilizar, pueda que vean, ¿no? A partir de 2 puntos, usted puede sacar todo. A ver, entonces, les decía, ¿no? El A es el punto de corte con el eje X, el B es el punto de corte con el eje Y. La ecuación simétrica es X sobre A más Y sobre B. Y aquí, pues, eso es lo que estábamos buscando. X sobre A, ¿cómo calculaba? Parto de cualquiera de las ecuaciones que están acá arriba. Pero era más fácil de cualquiera de estas dos primeras, o incluso de la ecuación general, de cualquiera de estas tres. De la primera, de la de punto pendiente, de la segunda, de la ecuación implícita, o de la tercera, de la ecuación general. Partía para identificar cuánto vale A y cuánto vale B. La segunda es la más fácil porque esa ya está escrita como Y igual a MX más B. Es decir, que ya sabíamos que B era 23 quintos. ¿Sí? Ahora, para encontrar en cambio el valor de A, corta con el eje X.
¿Y cómo puedo hacer que corte con el eje X una recta? ¿Y cuánto debe valer? ¿Cuánto vale Y cuando está justo en el eje X? 0. 0. Por eso lo que hicimos fue la ecuación decir que Y es igual a 0. Y entonces esto se hizo 0 igual a X sobre 5 más 23 sobre 5. El 23 sobre 5 que está sumando pasó a restar. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Y este 5 con este 5 se irían y por eso me quedó que X es igual a menos 23. Y como está cortando el eje Y, eso es A. Y solamente reemplazamos. O sea, a partir de la simétrica, o sea, a partir de la implícita podemos sacar la simétrica. Claro, de cualquiera, de la 1, de la 2 o de la 3. Pero, por ejemplo, de la 1 ya de la 2 ya tienes B, 23 quintos. Ahora, por ejemplo, en la ecuación 1, ¿cómo calculo A? Y tiene que ser, para calcular A, Y tiene que ser Pero 0. Y para calcular B, en cambio, ¿quién tiene que ser 0? X. Ajá. Y de ahí despejo y me va a salir igual. El B van a ver que les va a salir el mismo a 23 quintos. El A le va a salir el mismo a menos 23. Con cualquiera de las tres primeras ecuaciones. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? No, Inge, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, ahora sí, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos ahora sí, vayan a comer. Y de ahí volvemos a las 9, volvamos, para que puedan descansar un poco.